llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa Tiempo de Despertar. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa en la radio cristiana y les saludamos desde la ciudad de Morelia, la ciudad más bella, más hermosa del mundo. Es un gusto que esté con nosotros y esperamos que continúe por la siguiente hora en este su programa. Tiempo de Despertar. Y es tiempo también de levantarse. Tiempo de levantarse. Qué gusto que estén con nosotros en esta fría mañana. Yo sí, hace frío. Está haciendo mucho frío. La verdad que sí, está haciendo mucho frío. Hay que cuidarnos porque las enfermedades andan con todo. ¿Cómo estás? Hola Anita, muy buenos días. Agradecida con Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad. Agradecida con Dios porque Él es bueno, porque Él tiene todo bajo su cuidado, bajo su control y porque es un privilegio estar aquí, Anita, una vez más. Un verdadero privilegio estar aquí sirviéndole al Señor y estar buscándole primeramente a Él, ¿no? Sí. Sabiendo que si nosotros le buscamos a Él,
todo está bajo control. Así es, buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ciertamente a lo mejor tenemos necesidades, tenemos dificultades, porque pues es algo que pasa a diario, ¿no? Y que el mismo Jesús nos dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y también nos dijo, como dices, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues de igual manera agradecido con Dios por esta nueva misericordia. Hoy tenemos ese nuevo regalo de ese presente que Dios nos da, que es el día de hoy, y pues hay que aprovecharlo. Y ciertamente dijo el profeta Isaías, mientras el Espíritu dure dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Yo creo que también venía tiempo de despertar, ¿verdad? Yo creo que sí. Dios es bueno con nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues en esta mañana, pues qué gusto que esté con nosotros, y esperamos que nos continúe escuchando, acompañándonos en la siguiente hora. ¿Y por qué no empezamos orando, Adrián? Claro que sí, Anita. Señor Padre nuestro, hoy te damos gracias, amado, por ese amor incondicional que demostraste con nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este privilegio de compartir tu palabra, Señor. Hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo bendiga este tiempo en la radio, trayéndonos revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de ella. Señor, también te suplicamos que perdones todas nuestras iniquidades y nuestros pecados, Padre, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y mi Señor, mientras nosotros hablamos de tu palabra, Padre, te suplicamos que extiendas tu mano poderosa haciendo un milagro en cada uno de nuestros amigos que hoy nos van a escuchar, o van a escucharnos o a vernos en tiempo diferido, Señor, supliendo sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Ale, ¿tenemos un número? Sí, Anita, teléfono en cabina para llamadas o mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Se lo repito, 44 36 54 66 32. Llámenos si está cumpliendo años, si quiere mandar algún saludo o está pasando por alguna situación difícil, mande su mensaje o llámenos. Sabemos que la oración de acuerdo puede mucho. Y pues nos vamos a unir a esa alegría o a ese dolor, confiando en Dios, en que Él tiene control, y que si oramos juntos Él va a escuchar y va a mandar la respuesta. Así es, o también si nos quiere decir de dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo. Y bueno, en esta mañana queremos platicar un poco sobre la palabra de Dios, pero bueno, creo que en esta vida todos hemos escuchado de Jesucristo, ¿no? Sí. De alguna o de otra forma, todo mundo sabemos de Él, de su vida, porque ha sido un parteaguas en esta humanidad, en esta vida, ¿no? De hecho, pues hay un antes y un después de. Antes y después de Cristo lo usaron hasta para marcar el tiempo, porque pues lo que Él vino a hacer por nosotros fue algo que revolucionó la vida, revolucionó nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Y lo que nos vino a dar Él, vino a salvarnos, ¿no? Sí. Entonces, creo que todo el mundo lo hemos escuchado, o hemos sabido de Él, pero ¿qué tanto le conocemos o qué tanto sabemos de Él? Nada más lo hemos escuchado de Él, nos han hablado muchas veces, pero nosotros nos hemos acercado a Él, o nada más nos quedamos con lo que nos dicen. Y de eso queremos hablar un poco esta mañana, porque pues todos tenemos necesidades, ¿no? Y todos venimos a los pies de Cristo por una necesidad, ¿no, Adrián? Sí. La mayoría. Es bien cierto. Sí, y tienes razón, Anita. Yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado más de alguna vez de Dios, de Jesús, de que Él puede ayudarnos, de que puede sacarnos de la necesidad en la que nosotros estamos. Pero pues sí escuchamos, pero al final de cuentas yo creo que hasta que no estamos con la soga al cuello, cuando el zapato ya nos aprieta, realmente es cuando a lo mejor sí buscamos o tratamos de encontrar la manera para poder salir de esa situación, ¿no? Así es, y es que como dices, todo el mundo sabemos y a lo mejor hasta nos han hablado, ¿no? Y como dices, a lo mejor no tenemos la necesidad y muchas veces hasta tenemos la arrogancia de decir, lo digo por mí, ¿no? A mí respétame.
a mí respétame, yo te respeto, respétame, ¿no? Tú crees en lo que tú crees, yo creo en lo que yo creo, ¿no? Muchas veces, yo lo digo ahora, yo lo veo, era arrogancia de mi parte. Y es porque no tenía la mejor, bueno, necesidad sí tenía, pero como dices, no tenía la soga del cuello todavía no sentía que ya me estaba ahogando. Sí. Pero el Señor ya me estaba llamando. Y muchas veces así usa personas para hablarnos, pero nosotros nos rehusamos. Y es hasta que llega la necesidad más grande que a lo mejor que nos acercamos a Él. ¿Y por qué no lo vemos en lo que nos dice la palabra de Dios allá en el capítulo 10 de Marcos? 10:46, perdón. Sí, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Estaba refiriéndose a Jesús, ¿no? Jesús y sus discípulos iban, y pues iba mucha gente con él. Una gran multitud, dice. La gente que tiene necesidad, muchas necesidades. ¿Sí? Pero entre toda esa multitud había una persona, Bartimeo el ciego, dice hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, alguien con muchas necesidades, ¿no? Por una parte está ciego. Su ceguera. Y por otra parte, él mendigaba, necesitaba pedir limosna para poder vivir. O sea, necesidades había muchas, ¿no? Había muchas. Dice el 47, Ale. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, muchas veces tenemos la necesidad y escuchamos de Jesús, pero hasta que, como dijiste, hasta que nos llega el agua al cuello, clamamos. Y fue lo que hizo Bartimeo, ¿no? Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, escuchó de él. Alguien le habló a lo mejor. Escuchó la palabra, escuchó la voz de Jesús y dice, y empezó a clamar. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues es que en realidad yo me imagino, como dice aquí, que él ya había oído antes de Jesús, antes de que estuviera Jesús ahí. Él ya había escuchado, como dice la palabra de Jesucristo. Y dice, porque dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, como que ya tenía conciencia o tenía algo de quién era. Había escuchado de él, pero en ese momento escuchó la voz de Jesús. Sí. Y es importante, ¿no? Por lo que dice que debemos escuchar la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y en esta oportunidad en esta ocasión más bien tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ¿no, Ale? Sí, o sea, él ya conocía o ya sabía quién era Jesús, pero en ese momento le escuchó más cerca. Y es lo que decíamos, ¿no? En algún momento siempre hemos escuchado de Jesús, alguien nos ha hablado, pero ¿hemos escuchado la palabra de Dios? ¿O nos hemos puesto a leer la palabra de Dios? Y en este momento, como dices, él escuchó la palabra de Dios. Sí, él la escuchó más cerca y por eso clamó a gran voz. Me imagino que a lo mejor hasta con desesperación, porque obviamente pues no veía, pero ya al escuchar que él estaba, para que le hiciera caso. ¿Y qué fue lo que produjo el escuchar la palabra de Dios en Bartimeo? ¿Produjo fe? Sí. ¿Produjo fe, no? Sí. Porque dice ya en Romanos 10:17, Adrián. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en este caso, Bartimeo escuchó la palabra de Jesucristo. Sí. Y esa palabra produjo fe en él. Y fue lo que hizo que él clamara, porque necesidad tenía él y tenía necesidades desde antes. Sí. Pero fue en ese momento que él escuchó la palabra de Dios, que produjo en la palabra esa fe en Bartimeo y que hizo que clamara. Sí. Y entonces dice el versículo 48. ¿Lo tienes? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, muchas veces cuando empezamos a escuchar la palabra, viene esa fe en nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa, Ale? Pues que a veces cuando no se cumple o la necesidad en el momento en el que nosotros la esperamos, muchas veces nos desanimamos y nuestra fe se acaba.
pero si seguimos clamando... Y muchos también van a tratar de detenernos, ¿no? Porque dice ahí muchos le reprendían diciéndole que se callara, pero él clamaba mucho más. Y es como dices, muchas veces a lo mejor en el momento no vamos a ver al instante la respuesta, pero es importante seguir clamando, ¿no? Es que en ese momento, si ustedes se fijan, hay muchas personas que se ponen en contra de lo que tú ya creíste, y lo que quieren hacer es callarte, lo que quieren hacer es que no sigas, lo que quieren hacer es desviarte, lo que quieren hacer es que no creas. Detener tu fe, ¿no? Sí, así como dices, detener tu fe. Y por eso dice que el ciego, en lugar de hacerles caso a esas personas o a esas circunstancias que te quieren hacer callar, él siguió insistiendo. Él clamaba Él más, tuvo dice. Convicción. Él sabía que era la oportunidad. Sí, de la oportunidad de su vida, digámoslo así. Sí. Y fue la oportunidad de su vida, porque si no lo hubiera tomado, hubiera seguido su vida igual como hasta en ese momento. Pero como dices, a él no lo detuvo las circunstancias, el que le estuviera diciendo, cállate, no molestes, ay, ya cállate, ni siquiera te escucha, mira tú, él va allá con un montón toda de la gente y tú acá gritando, nada más nos estás enfadando. Es más, hasta ridículo te ves. Y muchas veces a nosotros, cuando nosotros empezamos a creer o cuando empezamos a caminar, muchas veces es hasta nuestra propia familia que nos va a querer parar o nos va a querer silenciar. Pero aquí lo importante es nosotros poner nuestros ojos en Jesús, porque a lo mejor Bartimeo estaba ciego de sus ojos físicos, pero sus ojos espirituales estaban puestos en Jesús. Sí, ustedes se han fijado, o les pasó, porque yo creo que también en su momento nos llegó a ocurrir, lo digo por experiencia, cuando estás en esa dificultad que sobrepasó tu capacidad, que sobrepasó todo lo que donde tú pudieras o piensas que puedes echar mano para poder salir de esa necesidad y vienes a los pies de Jesucristo. Sobre todo lo vemos muchas veces en la congregación, en la iglesia, ¿no? Cuando una persona llega con esa gran necesidad y tiene esa certeza, y llega y se arrodilla, y llega y clama, y llega como una persona desesperada, muchas veces está gritando, no sé si se han dado cuenta, por esa necesidad que traen y que tienen esa convicción de que Jesús los va a ayudar a salir de esa necesidad. ¿Sí se fijan cómo no les interesa o no nos interesa en ese momento absolutamente nada de lo demás? Nada que está a su alrededor. Es eso lo que le pasó a Bartimeo. No le interesó absolutamente nada lo que estaba a su alrededor, lo que estaba aconteciendo. Él simplemente dijo, yo te necesito. Y él hizo lo que debía hacer, clamar, y como dice ahí en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Bartimeo, a pesar de que lo querían callar, él vio la oportunidad, él vio que era tiempo de clamar, él vio la oportunidad de clamar y no se cayó, no se detuvo, como dices, no le importó. No le importó. Todo lo que le estuvieran diciendo, quien lo estuviera escuchando. Muchas veces a lo mejor hasta lo maltrataron para que se callara y él siguió. Sí. Y él siguió. Él se mantuvo firme, clamando. Con esa convicción de que, sabiendo que Jesucristo le iba a ayudar en ese momento. Que solo, perdón, Anita, que solo de él venía la ayuda. Ajá, que solamente él era el que le podía ayudar, ¿no, Ale? Él era el único que podía hacer un cambio en su vida, porque pues, a lo mejor él ya había acudido con médicos y no había habido respuesta. ¿Por qué? Porque pues él era ciego. Y muchas veces, Anita, eso nos pasa. Puedes tener un gran problema, puedes acudir con médicos o cualquier circunstancia que uno esté viviendo, pero al final solo el que nos puede dar la respuesta, la solución o la salida es Dios. Incluso aunque no hayas acudido, porque si te fijas dice que era un mendigo, o sea, ¿tú crees que en ese momento tuvo el recurso para ir con un médico? Si dice que era un mendigo, no. Pues a lo mejor en otro momento sí. Probablemente, es probable, pero hay veces que es tan grande la necesidad. Sí, que no. Y ahí te muestra pues que no solamente era esa su necesidad, que tenía muchas necesidades más aparte de la vista. Pero que él vio la oportunidad, ¿no?, de clamar, y es importante,
lo que nos muestra la palabra, que nos dice el Señor, es importante que en medio de tu necesidad tú te acerques a mí y me expongas esta necesidad que tú tienes y seas perseverante, como lo vemos allá en el Salmo 5, por favor, si alguien lo tiene. Salmo 5:1. Escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. Al 3, por favor. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice, escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. Vemos aquí a alguien con necesidad, ¿no? Sí, nuevamente. Alguien con necesidad. Creo que es algo, pues, en lo que toda la vida nos pasamos, todos, ¿no? Todas las personas. No, en esto no hay excepción de personas. Nadie somos exentos. Aún aunque tengas lo que pudieras tener, tuvieras dinero o tengas una posición, pues sí, económica o social buena, digamos, o muy buena, de todas maneras vas a tener alguna necesidad. Sí. Y ese es Jesucristo, esa necesidad es Jesucristo en tu vida. Exactamente. Es la mayor necesidad que tenemos, la necesidad de Dios, la necesidad de acercarnos a Dios. Muchas veces queremos llenar esos vacíos que tenemos con otras cosas, a lo mejor con cosas materiales, incluso con personas, ¿no? Con vicios, con drogas, pero nunca lo vamos a llenar, porque ese vacío solamente se llena con Dios, porque estamos diseñados para estar junto a Dios. Y entonces cuando nosotros estamos separados de Dios tenemos esa necesidad. Y como dices, juntamente con esta necesidad vienen otras necesidades. A lo mejor en algunos son económicas, en algunos son de enfermedad, en algunas son familiares. ¿Cuántas necesidades hay? Muchísimas. Pero en todas ellas Dios nos dice, acércate a mí. Y tenemos que exponerle esta necesidad, ¿no, Ale? Sí, tenemos que acercarnos y tener en cuenta, como decíamos al principio, yo creo que todo el mundo, la mayoría del mundo sabemos o conocemos de Jesucristo, a todos nos han hablado, pero ¿cuántos nos hemos atrevido a tener una relación con Él, a clamar, a buscarle, como dice su palabra, a buscarle primero? De repente nos dejamos, o decimos que no nos interesa, porque pensamos que Jesucristo, que Dios es una religión, y no es eso. Como dijiste, estamos diseñados para estar con Dios, pero tenemos que tener una relación con Dios y saber que Dios siempre está. Nosotros somos los que nos separamos, los que nos alejamos. Dice el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate que ayer me contaban de un testimonio de una persona, de una muchachita, ¿no? Que pues por azares del destino se fue a Guadalajara a estudiar y pues su economía era mala, ¿no? Uno como estudiante, las necesidades que pasamos cuando estamos estudiando y más cuando está en una ciudad, pues que no es su ciudad, cuando está pagando una renta, cuando está lejos de su familia, que tiene que pagar alimentación, renta y pues todo lo que conlleva. Entonces, pues ella estaba pasando por necesidad y dice que solamente tenía un par de zapatos, unas sandalias, y que estas sandalias pues cada rato ya se le rompían y que ella lo que hacía era pegarlas y pegarlas. Pero esta era una persona que conocía de Dios. Pero ella, en medio de su necesidad, pues ella resolvía por sí sola sus problemas, ¿no? Entonces, una vez, ya de tantas pegadas, se le despega el zapato pues en la escuela, ¿no? Le dice una persona a uno de sus compañeros, ¿no te da vergüenza andar con los zapatos así? Dice, ¿cómo una hija de Dios puede andar con los zapatos rotos? Y pues ella se sintió muy humillada, ¿no? Y obviamente pues cuando nos dicen algo que a nosotros nos duele o no nos parece, pues nos defendemos, ¿no? Y pues ella le contesta algunas cosas. Y se sintió tan humillada que fue y se encerró en su casa y se puso a llorar. Y hasta entonces clamó a Dios. Y le dijo, Señor, pues sí tienes razón, yo soy tu hija. Yo he creído en ti y ¿cómo puedo yo andar con estos zapatos? ¿Cómo me permites que yo ande con estos zapatos? Ayúdame, yo necesito. Hasta entonces clamó. Muchas veces no necesitamos que pase algo en nuestra vida para clamar, porque nosotros tenemos la necesidad,
pero muchas veces decimos, sí, Dios sabe mi necesidad y Dios tiene cuidado de mí, pero nosotros nos quedamos con esa necesidad y nosotros a nuestra manera buscamos resolver o tapar esa necesidad, porque muchas veces no la resolvemos. En el caso de ella, ¿no? Nada más iba y pegaba sus zapatos, pero la necesidad seguía. Pero hasta que hubo algo que le movió y tuvo pues la confianza de acercarse y exponerle esa necesidad a Dios, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, Anita. Como dices tú, tenemos la necesidad, pero no nos atrevemos a buscar a Dios, a involucrarlo en nuestras vidas. Sabemos y decimos Dios todo lo sabe, claro que todo lo sabe, pero también a Él le gusta que como su hijo que eres, le expreses las necesidades, aunque Él ya las sabe. Y que cuando tú lo estás involucrando, entonces Él ya se involucra, porque cuando tú no lo involucras, Él dice, ok, pues... Él te respeta. Tú puedes solo, ¿no? Permítame nada más para terminar. Y entonces, al día siguiente le hablan a esta muchacha, ¿no? Le dice uno de sus primos, oye, te mandaron un regalo, voy y te lo llevo, ¿o qué? Y dice, pues sí, pasa. Y va, ¿y qué crees que era? Unos zapatos. No, eran 3 pares de zapatos. 3 pares de zapatos que le había mandado su tía de Estados Unidos. Wow. Y al día siguiente, ella dice pues que ella siempre tenía ganas de unos tenis, pero pues obviamente no podía comprárselos, ¿no? Y al otro día le habla otro de sus tíos o su mamá, no sé quién, oye, te mandaron un regalo y le mandaron dinero. Y le mandaron y le alcanzó para comprarse 2 pares de tenis, dice, y de buena marca. Wow. Y todavía hasta le sobró, o sea... Dios es bueno. Dios es bueno, o sea, pero muchas veces nosotros tenemos la necesidad, pero no la callamos. Sí decimos, ay, Señor, pues tú sabes, pero ¿cuándo lo involucramos? ¿Cuándo le pedimos? Él es un caballero y hasta que nosotros le demos el permiso de entrar, perdóname. Ya hasta se me olvidó. No es cierto. No, y sí es bien interesante lo que platicas, ¿no, Anita? Porque de eso se trata una relación, ¿no? Precisamente de eso. Porque nosotros a veces pensamos que para decirle a Dios o hablar con Dios es como para santificarnos y andar... O sea, sí, también es parte de eso, ¿no? Incluso el objetivo es ese, pero también la relación incluye nuestras necesidades, las necesidades básicas, las necesidades mínimas, todo lo que nos ocurre en nuestro día a día, porque también no es solo para andar con la aureola en la cabeza o que nos quieran empezar a salir alas, ¿no? No se trata de eso. Nosotros tenemos necesidades en nuestra vida cotidiana, necesidades básicas, como de las que comentas. Alimento, casa, vestido. Sí, salud, que se te acabó el gas, por ejemplo, y pues, Señor, mira, un hijo tuyo, pues, necesita calentar el agua, ¿no? No se puede bañar con agua. Con agua, bueno, sí se puede, pero con este frío y... Sí se puede, pero no quiero que me enfermo. Es que de eso es de lo que se trata en nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Se trata de que nosotros le expongamos las necesidades, hasta las mínimas necesidades. Y que nos quitemos, Adrián, perdón que te interrumpa, esa idea que de repente pensamos que es algo tan mínimo. Yo he conocido gente que dice, es que Dios está tan ocupado, ¿cómo me va a hacer caso? Porque necesito unos zapatos. O cómo lo voy a molestar. O cómo voy a molestar a Dios. Y sí, o sea, pero es bien cierto, lo mirábamos ahí en Marcos, ¿no? Decía que andaba con una gran multitud. Si te pones a ver, a lo mejor dices, pues andaba ocupadísimo, ¿no? Pues ¿para qué le digo? Pues hay bien harta gente, pues, y está atendiéndolas a todos, y pues imagínate cuándo me va a atender a mí entre tan gran multitud, de cuántas personas pudiéramos hablar. Entonces, pero él dijo, yo tengo la necesidad, y lo escuchó. Y Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Así, y como dice aquí, no, porque a ti oraré. Entonces es importante, como dices, presentarle a Dios nuestra necesidad, ir y platicar con Él. Y dice, y me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Y esperar por esa respuesta, esperar por la oración que estamos haciendo, lo que le estamos pidiendo. Así es. Esperar a que llegue la respuesta. Pero nos están mandando a un corte, no le cambie, este es tiempo de despertar, continúe con nosotros.
es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Aleluya. Era un hombre solitario que vivía de limosna hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Aleluya. Ten misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, es un gusto que siga con nosotros en este su programa Tiempo de Despertar en esta hermosa mañana. Y tenemos saludos, Ale. Sí, Anita, saludamos con mucho gusto y felicitamos a Felipe Sámano, que está cumpliendo años. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Felipe. Dios bendiga tu vida y pues ahorita caemos Gracias por el pastel. Dice tu papá que ya está el mole. No, y sí no la debe. Él tiene la costumbre de embarrarnos de esa crema del pastel y ya vamos a ratito llegamos entonces. Y también saludamos a César Hernández y Mati, que están de aniversario. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Dios bendiga su vida y pues que estén muchos años más juntos. Saludamos con mucho gusto a Víctor Segura, a Mercedes Guape, a Héctor Hernández, a Berta Silva, a Beatriz Medina, a Antíoco Lázaro Vega y Pascuala Martínez, a Daisy Chávez, a Jenny Calderón, y vamos a orar por eso. También a Fernando Sánchez y Gustavo Salazar, a Idea Ayala, que nos escucha desde Apaxingán, a Sara Ramos, Ricardo Valencia,
María Luisa Chávez, a Eli Ramos, a Carmelita y Martita López, a Fernando Barreda y Alma Cárdenas, a Marinés Villegas, a Ceci Bocanegra y a Paulina Cruz y a su hijo Kevin Sandoval. Muchos saludos. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en el transporte público, a todos los checadores, a los choferes, de las combis, de los Ubers, de los taxis, de los camiones foráneos y a las personas que nos van escuchando también ahí, ¿no? A los que nos escuchan a través del 91.1 en FM, la frecuencia modulada, ¿no? ¿Y por dónde más nos pueden escuchar? A través de las redes sociales también nos escuchan y nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, de Instagram y también a través de WhatsApp. Podemos enviar el mensaje a través de la radio por internet, Stereo Life, la radio que da vida. La radio de las buenas noticias. Así es, Stereo Life. Nos sintonizan a través del 91.1 de FM aquí en Morelia y en sus alrededores. Sí, de todo el entorno cercano aquí a la ciudad de Morelia. Charo, sí, cercano también acá para el rumbo de Pátzcuaro. Me parece que nos habían comentado que se escuchaba también un poquito en Pátzcuaro, me parece. Y también, no sé, para este rumbo de Quiroga, no sé hasta dónde alcance a llegar la señal, pero pues agradecemos a Dios por sus vidas, ¿no? A todos los que, si no es de una manera, es de otra. Si no es a través del 91.1 FM, también es a través de las redes sociales. Y Dios abre puertas de oportunidad, ¿no? Para que la palabra se extienda por varios medios. ¿Tenemos más saludos, Adrián? Sí, saludos y bendiciones para Juan Carlos González, para Patti, que nos escucha desde El Salvador, también para Margarita Flores, para Virginia Vázquez, Yolanda y David, que nos escuchan en Chucándiro, también para Laura Gil, para Guadalupe Espinosa, Pedro Ramírez, Carmen Rodríguez, para Patricia Bocanegra, y también oraremos también por esa necesidad de la familia Aguilar Almanza, también para Shalom Yetabel Moya, para Irma Sendejas y para Graciela Vera. Muchos saludos. Sí. Y bueno, estamos hablando en esta mañana de las necesidades que tenemos, ¿no? Pero ¿y qué debemos de hacer cuando tenemos la necesidad? Y en este caso Bartimeo, que tenía una gran necesidad, era ciego. Sí. Y él vio su oportunidad, estaba pasando Jesucristo, él escuchó la voz de Jesús y él clamó. Sí. Y como dices, Adriano, le dijeron, no, va tanta multitud y tú crees que te va a estar escuchando, o entre tanta multitud, ¿crees que Dios te va a escuchar, que Jesús te va a escuchar? ¿Te va a poner atención o acaso crees que tiene tiempo para atenderte? Para ti. Sí. Pero ¿qué crees que dice en el versículo 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús deteniéndose, entonces Jesús le escuchó. Wow, sí. En medio de la multitud, en medio de tanto murmullo, tanto escándalo, ese ciego fue importante para Jesús, que hizo que se deteniera, sí, que se hizo que se detuviera y que lo llamara. Entonces, somos muchas personas en este planeta, ciertamente muchas tenemos necesidades, ciertamente Dios tiene mucho trabajo, pero Dios es omnipotente, sí, Dios todo lo puede. Sí. Y en medio de esta multitud de gente, tú eres especial para Dios, tú eres especial para Jesús. Dios te mira, Dios sabe tu necesidad, Dios te conoce, porque aún desde antes de que tú nacieras, desde el vientre de tu madre, ya te conocía, ya te había puesto nombre. Y es algo bien importante, perdón Anita, que llegue ese momento en que Dios nos llama, que Dios te habla, que Jesús te llama, que Jesús te quiere atraer. Porque si te fijas, dice, y deteniéndose, mandó llamarle. Dios nos habla a través de muchas personas. Llega ese preciso momento en que Dios te llama, en que Dios te quiere tener ya esa relación más íntima contigo, en que Él quiere suplir tu necesidad también, obviamente, pero más que sobre todas las cosas, quiere tener esa relación contigo. Quiere que tú estés con Él, sí, porque estamos separados de Él, ¿no? Y ese llamado no es solo para tener pues esa relación, sino para cumplir un propósito en tu vida.
para bendecirte también. Claro, también para bendecirte. Y que eres tan especial para Él, que en medio de toda esta multitud, Él se detiene para llamarte a ti, que eres especial para Él. Pero no solamente eso, dice, es importante lo que dice aquí, dice, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Ten fe. Ten fe. Él ya le estaba llamando. Como dices, muchas veces Jesús manda a quien no sabe. Y dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces vemos que Jesús le llamó. ¿Sí? Y el ciego se despojó de aquello que le estaba deteniendo. Sí. Se despojó de sus obstáculos, se despojó de su capa que le marcaba como ciego, que lo identificaba como ciego. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe. Porque sabía, dijo hasta aquí. Porque sabía que Jesús lo estaba llamando y que hasta ese momento iba a ser ciego. Pero también, en medio de su necesidad, él seguía siendo ciego aún. Sí. Y aún así, fue a donde lo estaba llamando Jesús. No dijo, ay no, Señor, ven tú aquí, porque yo no puedo. Yo estoy ciego. No, Ale, y muchas veces es lo que decimos, no, pues Dios sabe mi necesidad, pero pues yo no puedo ir. ¿O cuántos pretextos ponemos? Sí, no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que me queda lejos, es que infinidad de pretextos ponemos. Queremos que Dios nos dé el milagro, pero no tengo para el transporte público. Exactamente. No tengo para el transporte y no nos importa, o sea, queremos sentirnos, somos importantes, pero todavía queremos sentirnos más importantes y a veces le decimos a Dios, pues sí, yo tengo necesidad, pero ven tú y hazlo a mi manera. Es que queremos seguir siendo incapacitados, ¿no? O sea, no tengo la capacidad de dar ese paso, no tengo esa fe, esa confianza de dar ese paso, si Él te está hablando, si Él te está llamando, porque muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Perdón, este ciego, a pesar de que estaba ciego, él se levantó, o sea, él tuvo la fe para hacer y accionar. Y muchas veces nuestra incapacidad, por ejemplo, pudiera ser en lo económico, y si dice, ven, te estoy llamando, Jesús te está llamando, aquí vas a encontrar la solución a tus problemas, que es Jesucristo, ¿no? Pero ponemos esa incapacidad antes de acudir, o más bien ni siquiera accionamos la fe que Dios está Dios está poniendo en nosotros, al poner la incapacidad antes de... pues es que no tengo para la combi, es que pues sí, me queda bien retirado. Pero este ciego accionó, no le importó. Obstáculos había muchos. Sí. Muchos. Uno, él estaba ciego. No veía, obviamente no veía. Había mucha gente. ¿Por dónde iba él? ¿Cómo iba a saber a dónde estaba Jesús? Pero a él no le importó, él se levantó, él venció todos esos obstáculos y fue a Jesús porque Jesús le estaba llamando, porque sabía que Jesús era la respuesta para esa necesidad, porque sabía que Jesús era el único que podía sacarlo de esa condición de ciego que estaba pasando. Y no solamente de ciego, sino de estar pidiendo limosna. Porque obviamente él pedía limosna porque no podía hacer otra cosa, porque estaba ciego. Y aún más allá, Anita, porque sí es cierto que vemos las necesidades físicas de esta enseñanza, pero es que es más allá. Yo creo que en ese momento Bartimeo no solo tenía esa necesidad de salud, ni económica, digámoslo así. Él tenía necesidad en su alma espiritual, de esa libertad que solo Jesucristo nos da. Sí, porque sí, o sea, probablemente sí nosotros nos enfocamos en ese momento que tenemos la soga al cuello, o que nos está apretando ahora sí el zapato, como decíamos en un principio, y nos enfocamos, y es verdad, o sea, pues nuestra carnita nos dice, híjoles, pues tengo hambre, ¿no? O me hace falta pues el agua calientita para poderme bañar. Tengo frío, como acá que le hace falta el termostato. Sí. Pero él, yo creo que Bartimeo vio más allá de su necesidad física. Él vio otra cosa. Sí. Él vio
o él antepuso, por eso yo creo que él accionó, por eso él no le detuvo su circunstancia, no le detuvo esa incapacidad, porque él sabía que no iba a obtener solo eso. Sabía que había más. Sabía que había mucho más, algo más importante. Exacto. Y lo vemos más adelante, Adrián. Sí. Dice el versículo 51, Alex, si lo tienes. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Vamos a Jesús y Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabe nuestra necesidad, ¿no? Claro. ¿Sí? Y sabe que la mayor necesidad que tenemos es Él. Es Él. Pero aún así, Él nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Le pregunta, me imagino que le pregunta a Bartimeo, ¿solamente quieres tu milagro? ¿Solamente quieres? Sí, recobrar la vista. Y es lo que nos pregunta a nosotros, ¿no? Porque vamos nos hablan de Jesús y acudimos a Él, ¿no? Acudimos al llamado por la necesidad que tenemos. Pero ¿vamos buscando solamente nuestro milagro o vamos buscando más? Como dices, ¿buscamos esa salvación? ¿Buscamos a Jesús o solamente el milagro? Solamente lo material, lo que ven nuestros ojos naturales. Porque si nos acercamos a Jesús solamente por el milagro, muchas veces Jesús nos lo va a dar, porque Él es bueno. Y porque a lo mejor, pues si yo le digo nada más quiero mi milagro, Él no me va a obligar a nada más. Pero vemos que aquí dice, en el siguiente versículo dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista y seguía su camino. O sea, ¿qué le dice primeramente a Bartimeo? Lo que decías, Adrián, ¿no? Primeramente, Él le dice, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Sí. Primero le dio la salvación. Le dio salvación. Exacto, que es lo más importante. Es el milagro más grande que Jesucristo nos puede dar, la salvación. Exactamente, lo más grande y lo que con nada podemos pagar. ¿Qué fue lo primerito que hizo Bartimeo? Cuando se levantó, cuando dice, y él entonces arrojando su capa. Esa capa, antes que su incapacidad, eso lo ataba, ¿no? Uh-huh. ¿A qué? A que no pudiera ni siquiera entrar a la ciudad. A la ciudad, ¿sí? Entonces, por eso le dice, tu fe te ha salvado, porque lo primerito que hizo fue quitarse su capa. Esas ataduras que trae. Exacto, trajo libertad. De ahí en adelante, si alguien se lo encontraba en el camino, ya no lo iba a señalar. Ya no lo iban a reconocer como ciego. Exacto. Entonces tuvo libertad. Lo primerito que tuvo fue la salvación y fue libre. ¿Sí? Por eso fue, a lo mejor fue físico, pero también fue espiritual. En el momento de que él soltó la capa, hubo esa libertad, porque ya no había esa atadura, eso que le impedía poder entrar, poder hacer, y obviamente por la sanidad, ¿no? Después. Pero primeramente fue la salvación, Uh-huh. Como dice, tu fe te ha salvado, porque dice, enseguida cobró la vista, no dijo, en ese instante, a lo mejor Bartimeo dio un paso y todavía estaba ciego. Sí. Pero ya Jesús le había dado su salvación, ¿por qué? Porque él había acudido a Jesús, porque le había reconocido. Sí. ¿Como quién? Como su Salvador. Como el Hijo de Dios, ¿no? Dios viviente. Porque sabía que él era el que le podía dar esa libertad. Solo él. Sí, solo en él. Bartimeo reconoció desde antes, como dice Adrián, que solamente en él estaba esa libertad, que él es el Hijo de Dios y que solo de él podía venir ese gran milagro, esa gran necesidad, pero no la que con los ojos físicos vemos, sino la espiritual, que es la libertad. Él se despojó inmediatamente, le puso pies a su fe. Experimentó esa libertad, ¿no? En ese momento, en el momento en que él soltó esa capa, él experimentó la libertad. Y es que él tuvo fe en Jesús no solamente como el que le podía sanar de su enfermedad, tuvo fe en Jesús como el Hijo de Dios. Como su libertador. Como su libertador, como su salvador. ¿Por qué? Porque él le dice, tu fe te ha salvado. Sí. Tu fe en Jesucristo te ha salvado. Sí. Es esa fe que necesitamos primeramente en Jesucristo
para tener salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros nos acercamos nada más a Jesús por un milagro, a lo mejor el Señor es tan bueno y en su infinita misericordia que suple esa necesidad o nos cumple ese milagro. Pero vamos a seguir teniendo la necesidad de Dios. Pero no te garantiza la salvación. No tenemos la salvación, Exacto. vamos a seguir estando sin Dios, separados de Dios. Y la necesidad va a seguir. ¿Por qué? Porque el origen de las necesidades sigue, que es la separación de Dios, que es la falta de salvación, que es la falta de Jesucristo, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. A lo mejor sí, creemos en Él, pero le hemos entregado nuestra vida. Hemos creído en Él como nuestro Señor, y al creerle como nuestro Señor le estamos entregando nuestra vida, estamos reconociendo su señoría en nuestra vida, su autoridad en nuestra vida, ¿no, Adrián? Incluso eso fue antes que accionara su fe, eso fue lo que el ciego hizo, porque si te fijas ahí en el 47, lo primero que dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Él reconoció a Jesús. Sí. Sí. Él lo reconoció. Lo primero que hizo fue reconocer a Jesús en su vida. Reconocerlo. ¿Quién era? ¿Quién era? Exacto. O sea, sí accionó su fe. Sí. Se levantó, soltó la capa y fue. Pero lo primero que hizo fue reconocer. Pero ya lo había reconocido. Exacto, fue reconocer, y eso es salvación. Y vida eterna. Y vida eterna. Eso es, al final, o más bien, el centro de todo esto es eso, ¿no? Sí. Reconocer. Lo más importante, la esencia. Sí, la esencia, exactamente, la esencia de todo esto es reconocer a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Es lo que nos trae salvación, obviamente arrepentirnos, ¿no? Sí. También, pero por eso dice en Proverbios, ¿no? En Proverbios 3, reconócelo En todos tus caminos, y Él va a enderezar nuestras veredas. Así es. Y dice también que enseguida cobró la vista y le seguía a Jesús en su camino. Entonces, por la fe, dice allá en Efesios 2:8, ¿vale? Por gracia sois salvos. Ajá, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9, ¿vale? No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por su fe en Jesucristo, Bartimeo fue salvo. Sí. Sí. No por lo que él haya hecho, sino porque, como dices, porque él reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Fue salvo, fue libre y fue sano. Bendecido, fue sano, ¿no? Exacto. Y como en consecuencia de esta salvación, vemos que dice que él recobró su vista. Sí. Primero fue su salvación. Sí, primero fue su salvación, después vino el milagro físico, el milagro de sanidad. Recobró su vista. Y en consecuencia de esto, dice que le seguía a Jesús en su camino. Sí, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero fíjate bien, él dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús. Ya no se Seguía. separó, ya no se separó de él. Ya fue Sí. fiel, Sí. su fiel seguidor. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Que recibimos el milagro y nos alejamos. Y ya nos olvidamos Y ya de nos Jesús. olvidamos de él. Nos olvidamos de aquel que nos dio el milagro. Y muchas veces, incluso hasta hacemos una oración de fe, ¿no? Le entregamos nuestra vida a Jesucristo, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces nada más es en el momento en que tenemos la necesidad. Y ya después nos olvidamos de eso. Y vemos este gran ejemplo, ¿no? De Bartimeo, que dice que y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que te va a traer realmente, o vemos ahí lo que le dijo a Pablo a Timoteo, que su fe no es fingida. Entonces esto es lo que nos hace entender, o lo que nos hace ver que esa fe no fue fingida. La fe de Bartimeo no fue fingida porque... Que no fue nada más por su milagro. Exacto, o sea, recibió todo eso por don de Dios, ¿sí? No fue porque él estuviera ahí en el camino y que estuviera pidiendo dinero, limosna o lo que nos explica aquí. Fue esa fe, una fe no fingida. Una fe genuina. Una fe genuina y se refleja cuando tú ya caminas, como dice, y caminó con Jesús en el camino. O sea, le siguió, fue fiel, como dice Sanita, y es bien cierto, le fue fiel de ahí en adelante.
porque sabía que Él es el que, de Él había venido todo lo que Él había recibido. E incluso yo creo que recibió más bendiciones más adelante, a lo mejor no nos la cuentan, pero, o no nos la platica la palabra, pero yo creo que recibió muchas más bendiciones y fue Él mirando muchos más milagros también a lo largo del trayecto que Él le fue siguiendo. Porque Jesús no se quedó ahí nada más, ¿sabes qué? Pues hasta aquí se acabó y... No. Y no solamente fue viendo más milagros, sino también fue testificando. Yo era aquel que estaba ciego, yo era aquel que estaba ahí atado, yo era aquel que no podía moverme. Que mendigaba. Yo era aquel, pero Jesús me libertó. Jesús me salvó, Jesús me sanó. Y entonces Él fue también predicando, yo pienso. Que Él también fue dando su testimonio a otras personas que tenían necesidad. Y es algo que también nosotros debemos de hacer. Decir, ¿qué hizo Jesús con nosotros? ¿Y esto para qué? No para decir, pues me saco. De nada más el chisme, ¿de dónde me sacó Jesús? No. Jesús me sacó de aquí, hizo esto conmigo y ahora estoy así. ¿Esto para qué? Para que la fe de otros crezca, para que aquellos que están en necesidad, su fe crezca. Y así como a nosotros un día tuvimos necesidad y clamamos por la misericordia de Dios, así también ellos clamen y se acerquen a Dios, porque Jesús los está llamando. Dice Apocalipsis 3:20, Adrián. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos está llamando a todos. Pero muchas veces no queremos escuchar su voz. Sí. Pero dice aquí, si alguno escucha mi voz, aquel que escuche mi voz y me abre la puerta de su corazón, me abre la puerta de su vida, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Va a haber esa relación. Esa alimentación de la palabra de Dios, esa alimentación de su presencia, a medida de que nosotros estemos ahí con Él, a medida de que nosotros seamos fiel con Él, de que nos acerquemos en oración, de que leamos la palabra, nos nutramos de esa palabra de Dios, pero también nos congreguemos, como lo hizo Bartimeo, que le seguía. Así como dice de Bartimeo, ¿no? A medida que nosotros le sigamos en el camino, vamos a obtener todo esto. El alimento diario, obviamente es por leer la palabra, orar y congregarnos. No es que vayamos a andar caminando buscando a ver por dónde pasó Jesús allá, no se trata de eso. O sea, nuestra relación es esa, es orar, es leer la palabra, es orar y no dejar de congregarnos. Y fíjense que qué tan maravilloso es cuando empezamos a conocerle a Jesús. Yo me imagino que por eso aquí dice la palabra que Bartimeo pues le seguía a Jesús en el camino, porque ya después de que tú experimentas esa relación con Dios, esa presencia de Dios, ya es bien difícil que quieras irte. ¿Por qué? Porque sabemos que lejos de Dios nada podemos hacer y que problemas vamos a tener estando con nuestro Señor Jesucristo, estando sin Él. Pero es más fácil y más llevadero estar en su presencia, que ciertamente muchos se alejan o muchos nos vamos, pero de todos modos al final del tiempo regresamos, porque solo en Él está la salvación y la solución. Cuando uno experimenta esa relación con Dios, dices, ay no, yo ya no quiero lo del mundo. Ya no es una opción volver atrás, ¿no? Porque si dices así como que, pues, ¿a qué voy a regresar? O sea, ya estaba ciego, estaba atado, estaba mendigando. Es una diferencia entre tu vida antes de Cristo y después de Cristo. Y debe de ser una diferencia. Sí. Debe de haber una evidencia de un cambio en tu vida. No puedes volver atrás. Bueno, pero se nos acaba el tiempo, queridos amigos, y creo que Jesús nos está hablando el día de hoy. Creo que es la oportunidad. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, si aún no has dado ese paso de fe, haz lo que Bartimeo, aprovecha la oportunidad. Quizás si Bartimeo no hubiera aprovechado esta oportunidad, pues no hubiera habido otra para él, porque Jesús tal vez ya nunca regresó a Jericó. Y si Bartimeo no lo hubiera aprovechado esta oportunidad, él hubiera seguido su vida ciego, pidiendo limosna toda su vida, sentado ahí a la puerta de la entrada de la ciudad. Atado.
Creo que es la oportunidad hoy de entregar tu vida. Si tú aún no lo has hecho, no dejes para mañana, de verdad. ¿Por qué no haces esta pequeña oración? Amado Señor, yo reconozco que hoy tú me estás hablando. Yo reconozco, Padre, que tú eres el Hijo de Dios. Yo te reconozco como Señor y Salvador, te entrego mi vida. Yo te pido que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque un día yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. Yo te entrego mi vida, te pido que tú seas en mí y yo en ti. Si tú has hecho esta pequeña oración, ¿qué pasa? Hay fiesta en el cielo, y aquí también. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y nosotros también nos gozamos con él. Nos gozamos juntamente. Así ¿Qué es. les puedes decir a nuestros amigos? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios tiene control, Dios nos escucha a pesar de todo, a pesar de tantos que somos. Él te ama y tiene cuidado de ti. Y si tú clamas a Él, Él te responderá. Y te enseñará cosas Y te grandes. enseñará cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pero Él quiere que las conozcamos. Como en este caso a Bartimeo le enseñó que no solamente lo importante era su milagro físico, sino había cosas más importantes como la salvación de su Así alma. es. Adrián, ¿nos despedimos? Sí, pues agradecidos con todos ustedes y con Dios por este tiempo. Pues en Jesucristo vamos a encontrar, aparte de las cosas que necesitamos en esta vida, solución a nuestros problemas, vamos a encontrar también y vamos a experimentar salvación y libertad. Y yo creo que eso, pues en ningún lado lo vamos a encontrar, solo en Jesucristo. El tiempo es hoy, porque el regalo es hoy. No sabemos si mañana lo tendremos, porque eso está en Dios, pero si hoy tenemos esa oportunidad, yo creo que es importante que la aprovechemos. Aprovechar bien Sí. el tiempo porque los días son malos. Así es. Y bueno, tenemos reunión el día de mañana, es una Sí. excelente oportunidad. Exacto, también es una excelente oportunidad. El día de mañana nos congregamos ahí en Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. El día de mañana, jueves, a las 6 de la tarde les esperamos. Jueves de milagros. Jueves de milagros. Bueno. Y el primer milagro, La salvación. la salvación. Y el más importante. Y el más importante de Sí. todos, sí, también. Bueno, pues nos despedimos. Si Dios ha puesto en tu corazón el bendecir este ministerio, hazlo, que Dios te recompensará abundantemente. Y mientras tanto, Ale, Háganos un favor, sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. no le cambie. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.